Bueno, esta es la segunda parte de la conferencia 21. Sigue el segundo párrafo así. Así preparados, podemos pensar a responder en un plano que es bien seguro que nos ahorrará. Se nos dirá, ¿por qué se aferra usted a llamar sexualidad a esas manifestaciones infantiles, identificables según su propósito testimonio, a partir de las cuales desvíe después de lo sexual? ¿Por qué no quiere conformarse con la descripción fisiológica y decir simplemente que es el lactante? Ya se observan actividades como el chupeteo y la retención de los excrementos que nos muestran que aspira a un placer orgánico. Si a usted evitaría el supuesto, tan ultrajantemente para cualquier sentimiento, de que ya el niño pequeño existiría en una vida sexual. Y bien, señores míos, no tengo nada que objetar en contra del placer del orgasmo. Yo sé que el máximo placer de la unión sexual no es sino el placer del orgasmo, que depende de la actividad de los genitales. Pero, ¿pueden ustedes decir cuánto placer de orgasmo, originalmente indiferente, cobra el carácter sexual que sin duda posee esa frase más tardía del desarrollo? ¿Sabemos más acerca del placer de orgasmo que de la sexualidad? Responderán ustedes que el carácter sexual se agrega justamente cuando los genitales empiezan a desempeñar el papel que les corresponde. Lo sexual coincide con lo genital, y aún rechazará mi objeción basada en la existencia de las perversiones, haciéndome presente que en la mayoría de ellas, no obstante, se alcanza el orgasmo genital, aunque por otros caminos que la unión de los genitales. Realmente ustedes se hallarán en mucho mejor posición si de las notas características de lo sexual eliminaran su referencia a la reproducción, insostenible por la existencia de las perversiones, y la anteponen en cambio la actividad genital. Entonces nuestra exposición no dirigen tanto, queda en simple oposición entre los orgasmos genitales y otros orgasmos. Pero, ¿qué hacen ustedes con las múltiples experiencias que les muestra que los genitales pueden ser suborgados por otros orgasmos en la ganancia de placer, como ocurre en el beso normal, así como en las prácticas perversas de los libertinos y en la sintomología histérica? En esta neurosis es lo más corriente que fenómenos de la estimulación, sensación e inervaciones que son propios de los genitales, incluso el proceso de la erección, se desplacen a otras regiones del cuerpo alejadas de esto, que se trasladen hacia arriba, a la cabeza y el rostro. Convencidos de que no pueden aferrarse a nada en calidad de rasgo característico de lo que postulan como sexual, ustedes se verán forzados a seguir mi ejemplo y extender la designación de sexual también a las prácticas de la primera infancia que aspiran al placer del orgasmo. Y ahora admiran ustedes para mi justicia otras dos evoluciones. Como ya bien saben, llamamos sexuales a las dudosas o indeterminables partículas placenteras de la primera infancia, porque al camino del análisis nos llevan a ellas desde los síntomas pasados por un material indispensable sexual. Admito que no por eso tendrían que ser también sexuales, pero consideren ustedes un caso análogo. Supongamos que no tuviéramos ninguna vía para observar desde sus semillas el desarrollo de dos plantas dicotiledóneas, el manzano y la java, pero que pudiéramos perseguirlo retrospectivamente desde el individuo plenamente formado hasta el primer germón provisto de los dos colitenoides. Estos presentan un aspecto
indiferente, en los dos casos son el mismo tipo. Supondremos que son realmente y que la diferencia específica entre manzano y java se introduce solo más tarde en las plantas, o desde un punto de vista biológico, es más correcto creer que esas diferencias preexistían en el germen. Aunque en los cotiledonoides yo no podría decírsela. Lo mismo haremos con el caso de la práctica del lactante cuando llamamos sexual al placer. Aquí no puedo examinar si todo placer de orgasmo debe hallarse sexual o si además el placer sexual existe en otro que no merezca tal nombre. Es demasiado poco el placer del orgasmo y de sus condiciones. Además, dando el carácter retrospectivo del análisis, no puedo asombrarme si al final me topo con factores por ahora determinables. Y algo más, muy poco ganarían ustedes en favor de que pretenden afirmar en favor de la pureza sexual del niño, aun si pudieran convencerme de que sería mejor no considerar sexuales a las prácticas del lactante. En efecto, ya desde el tercer año de vida la sexualidad del niño no da lugar a ninguna de estas dudas. Por esa época ya empiezan a excitarse los genitales y quizás sobreviene regularmente un periodo de masturbación infantil, o sea, de satisfacción genital. Las manifestaciones anímicas y sociales de la vida sexual ya no se echan de menos. Elección de objeto preferencialmente tierna por determinada persona, aún la predilección por uno de estos sexos, los celos, he ahí fenómenos comprobados por observaciones imparciales hechas con independencia del psicoanálisis ante su advenimiento y que pueden ser confirmados por cualquier observación que quiera verlos. Me objetarán que nunca pusieron en duda el temperamento de despertar la ternura, sino solo que estuviera en el carácter de lo sexual. Es verdad que los niños de entre 3 y 8 años han aprendido a ocultarlo, pero si ustedes prestan atención podrían reunir buenas pruebas de los propósitos sensuales de esta ternura, y si algo todavía se les escapa, las exploraciones analíticas se lo comprobarán sin trabajo y en abundancia. Las metas sexuales de este periodo de la vida se entraman de manera íntima con la contemporánea investigación sexual de la que se ha dado algunos ejemplos. El carácter perverso de algunas de estas metas depende naturalmente de la inmadurez constitucional del niño, que no ha descubierto aún la meta del coito. Más o menos desde el sexto al octavo año de vida en adelante se observa una detención y un retroceso del desarrollo sexual que, en los casos más favorables desde el punto de vista cultural, merecen el nombre de periodo de lactancia. Este puede faltar, no es forzoso que traiga aparejada una interrupción completa de las prácticas y los intereses sexuales. Las vivencias y mociones anímicas anteriores al advenimiento del periodo de lactancia son víctimas, en su mayoría, de la amnesia infantil, ese olvido que ya elucidamos, que ocultan nuestros primeros años de vida y nos alienan a ellos. En todo psicoanálisis se plantea la tarea de recobrar el recuerdo de ese periodo olvidado de la vida. No podemos dejar de sospechar que los comienzos de la vida sexual, contenidos en el proporcionamiento del motivo de ese olvido, que por tanto sería el resultado de la perversión. Bueno, este es el segundo párrafo y en el próximo video podremos escuchar el siguiente. Muchas gracias. Si necesita más información,
emanuelpsicología.blogspot.com. Muchas gracias.